Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver gráficas de funciones, vamos a ver la definición, ver varios ejemplos y vamos a ver cómo se ven las gráficas de las funciones pares y las funciones impares que introducimos en la lección pasada. Ok, entonces en términos generales, dados dos conjuntos, digamos A y B, se define el producto cartesiano de A cruz B o de A con B, producto cartesiano, que lo vamos a denotar así, A cruz B, como el conjunto de todos los pares ordenados de la forma A, B, con A un elemento de A y B un elemento de B. ¿Qué es un par ordenado? Pues es precisamente una pareja de puntos. Aquí estoy pidiendo que el primer elemento, me importa el orden en el que aparecen, entonces el primer elemento pertenece al conjunto A, el segundo elemento pertenece al conjunto B. Y bueno, aquí es importante como notar esta parte de ordenados, pues de alguna manera lo que quiero decir es que A, B es igual a C, D, si solo si A es igual a C y B es igual a D. ¿Sí? Entonces, dos pares son exactamente el mismo si solo si la primera coordenada coincide con la primera coordenada y la segunda coordenada coincide con la segunda coordenada. Muy bien. Esto es de manera general el producto cartesiano de dos conjuntos. A nosotros nos interesa el plano cartesiano, que es, seguramente ya lo conocerán, pero no es otra cosa más que el producto cartesiano de R con R. Entonces, bueno, de los números reales con los números reales. Entonces, de esta manera, definimos el plano cartesiano, también llamado R2, y de hecho este es el nombre como más popular con el que lo vamos a llamar, como el conjunto, y déjenme definirlo aquí abajo. R2 va a ser el conjunto de todos los pares de la forma X, Y con X en R y Y en R. ¿Sí? Muy bien. Pues gráficamente este objeto lo podemos identificar, como seguramente ya habrán hecho en sus cursos en la prepa, como los puntos en el plano, en el cual hay unos ejes que nos ayudan a identificar las coordenadas de los puntos. Entonces, normalmente se trazan dos rectas perpendiculares eh, y cada una de estas rectas va a definir la primera coordenada y la segunda coordenada respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, déjenme aquí escribirlo como nota. 1. El conjunto R cruz el 0, que son todos los puntos de la forma x, 0, donde x es un elemento de R, se llama el eje x o eje de las x o eje horizontal, o si quieren un nombre científico, pues le pueden llamar el eje de las abscisas. Horizontal o eje de las abscisas. Muy bien, y lo identificamos este conjunto precisamente con este eje. ¿Sí? Muy bien. Luego, eh, el conjunto de la forma 0 cruz R
que son precisamente todos los puntos de la forma 0, y con y en R. Lo llamamos el eje Y o eje vertical o eje de las ordenadas. Entonces, lo voy a escribir de este lado porque este de aquí se llama eje Y, eje vertical o eje de las ordenadas. Y lo identificamos con este conjunto, lo identificamos precisamente con la línea vertical que habíamos dibujado aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el eje horizontal son todos los elementos que tienen segunda coordenada 0, que viven aquí. El eje vertical son todos los puntos que tienen primera coordenada 0. Y aquí hay un punto muy importante en la intersección, que es justamente el punto con coordenadas 0, 0. ¿Sí? Entonces, este es el punto con coordenadas 0, 0, se llama origen o el origen y se puede denotar simplemente por 0 o 0 con una barrita. Así lo vamos a encontrar. Muy bien. Entonces, cada elemento de la forma X, Y, pues nos fijamos, identificamos esta recta con los números reales, identificamos esta otra con los números reales. Si yo quiero graficar el punto con coordenadas X, Y, me fijo dónde está X en el eje horizontal, me fijo dónde está Y en el eje vertical y trazando una línea vertical por X y una línea horizontal por Y, encuentro la intersección y este punto tendrá coordenadas X, Y. Muy bien, esto es, supongo que ya todos lo sabían. ¿Para qué lo necesitamos? Pues para definir qué es la gráfica de una función. Entonces pasamos a la siguiente definición. Dada una función f con dominio C y codominio, lo escribí al revés, una función f con dominio D y codominio C, la gráfica de f se define como el conjunto, la voy a denotar así, graph de f, lo vamos a definir como el conjunto de todos los puntos de la forma X, Y que viven en D cruz C, tales que f de X es igual a Y. ¿Sí? Observen que al momento de pedir esta condición ya estoy automáticamente diciendo que X es un elemento de D y Y es un elemento de C. Entonces, X está en el dominio y Y está en el codominio. Por lo tanto, tiene sentido hablar de quién es f de X. En nuestro caso particular, como estamos considerando funciones que van de subconjuntos de los números reales a otro subconjunto de los números reales, pues lo podemos escribir simplemente como los puntos X, Y en R2, tales que X está en el dominio y f de X es igual a Y. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a ver ejemplos para ir ilustrando esta definición. El tipo más fácil de función que podemos graficar son las funciones constantes. ¿Sí? Entonces, las funciones constantes recordemos que son funciones de la forma f de x igual a c, donde c es una constante. Y pues estas van a graficarse como una recta horizontal. ¿Por qué? Pues la gráfica de esta función, si f es de la forma f de x igual a c, entonces la gráfica
de f van a ser todos los puntos de la forma x, y. Como no especifiqué quién es el dominio, me tomo el dominio natural y el dominio natural es todo R, entonces x está en R y y es igual a f de x. ¿Qué significa esto? Pues esto es el conjunto de todos los xy, tales que x está en R y y, que sabemos que es igual a f de x, pero f de x es igual a c, entonces lo que estoy pidiendo es que y sea igual a c. ¿Sí? Y pues aquí lo importante es esta parte. Ustedes saben que esto es la ecuación de una línea recta paralela al eje X. ¿Sí? Entonces, si por aquí está el valor C, la gráfica de esta función sería simplemente esta recta, porque todos estos puntos tienen la forma X, C, que es lo que me está diciendo esta condición. ¿Sí? Entonces, en este caso, la gráfica es una recta horizontal. Muy bien. Otro tipo de funciones que es fácil graficar son las funciones afines. Voy a hacerlo de este lado. Entonces, segundo ejemplo, sea f dada por f de x igual a ax más b. Nuevamente, como no estoy especificando el dominio, me tomo el dominio natural, que son todos los números reales. Y para que esto no sea una función constante, voy a pedir que a sea distinto de 0. Observen que si a es igual a 0, esto de aquí se anula y me queda una función constante. Entonces, para que sea diferente, pido a distinto de 0. Y pues, ¿cómo es la gráfica de una función de este estilo? Nuevamente, estos son los puntos x, y en R2, tales que f de x, es decir, ax más b, es igual a y. Y esto, pues, nuevamente, ya deben saber, es la ecuación de una línea recta que pasa por dos puntos. Pasa por el punto 0, b y menos b entre a, 0. Vamos a dibujarlo. ¿Sí? Tenemos aquí. Por aquí está. Ponemos por aquí el punto. ¿Saben? Déjenme hacerlo al revés. Trazo la línea recta. Y ahora sí, este punto tiene coordenadas 0, b y este punto de acá tiene coordenadas menos b entre a, 0. Aquí solamente estoy usando lo que ya sabían de geometría analítica y si no, pues pueden sustituir estos dos puntos en la ecuación y ver que la satisface. Muy bien, entonces las funciones afines también su gráfica es una línea recta. La función característica es muy interesante. Entonces, 3. Las funciones características más bien, porque hay una por cada subconjunto de R. Entonces, les recuerdo, nos tomábamos A, un subconjunto de R, y definíamos la función característica de A en el punto X como 1 si X está en A y 0 si X no está en A. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Pues vamos a hacer nuestro sistema coordenado de este lado. Y vamos a suponer que el conjunto A es este que yo marco aquí, ¿sí? A son todos estos puntitos que viven en R, ¿sí? Supongamos que son solo esos. Muy bien, entonces, para yo graficar esta función me tengo que fijar la gráfica de la característica de A. Son precisamente los puntos X, Y en R, tales que Y es igual a la característica de A en X. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Pues estos son, para empezar, los valores de la función característica son 0 o 1. Entonces, este conjunto yo lo puedo dividir en la unión de dos conjuntos. Aquellos puntos que van a dar a 1 y aquellos puntos que van a dar a 0. Entonces lo vamos a ver así. Esto es igual
a los puntos x, y, perdón, aquí no escribí bien, es en R2, tales que x está en A, y en este caso, si x está en A, la característica de A en x es 1 y por lo tanto la imagen y, que tiene que ser igual a la función evaluada en x, pues va a ser igual a 1, ¿no? Y y igual a 1. Unión los puntos x, y en R2, tales que x no está en A, y en este caso, pues y tiene que ser igual a 0, ¿sí? ¿Está claro? O sea, justamente dividimos todo el dominio de la función, que es R, lo dividimos en dos partes, los puntos en A y los puntos que no están en A. Cuando están en A, la función vale 1. Cuando no están en A, la función vale 0. Entonces, la gráfica la dividimos precisamente en esas dos partes, aquellos que van a dar al 1 y aquellos que van a dar al 0. Y una vez hecha esta división, pues la gráfica quedaría así. Todos los puntos que no están en A, la función vale 0. ¿Sí? Entonces, aquí estoy marcando en rojo, espero se vea bien. Esta es parte de la gráfica de la función. ¿Sí? Y bueno, por aquí se sigue y por acá se sigue. Y luego me fijo donde está el 1 en el eje X. Voy a trazar una línea auxiliar negra que no es parte de la gráfica, es simplemente para guiarme. Y todos los puntos que estaban en A, la imagen bajo la función característica es 1. Entonces esos van a dar al 1. Digamos aquí. ¿Sí? Esto. Todos estos van a dar al 1. Todos estos van a dar al 1. Estos van a dar al 1. Y este de aquí va a dar al 1. Y por lo tanto la gráfica sería precisamente este segmento, unión este, unión este, unión este, unión este, unión este, oh ya se borró, y todo esto. Ok, esto lo hice en términos muy generales sin especificar quién es el conjunto A. Y vamos a hacer un ejemplo más particular de una función característica, que es una función muy famosa que hasta tiene nombre, entonces los voy a escribir aquí. Esta es la función de Dirichlet. Y tengo por aquí una foto de Dirichlet, bueno, un dibujo de Dirichlet bajado de la Wikipedia, nada más para que lo conozcan, ¿sí? Este de aquí es Peter Gustav Dirichlet, quien fue un matemático alemán del siglo XIX. Bien, entonces la función de Dirichlet es la siguiente. En realidad es la característica de los racionales, ¿sí? Pues, ¿qué significa esto? Que la función va a valer 1 si x es un racional y va a valer 0 si x no es racional. Y la gráfica de esto, ¿cómo se ve? Pues esto es algo realmente muy monstruoso. Voy a hacer un intento de gráfica por aquí. Entonces, para todos los números racionales, voy a imaginarme aquí está el 1, el 1 medio, el 2, el 3, por aquí 3 medios. Muy bien, para todos los números racionales, la función vale 1. ¿Sí? Aquí está el 1. Entonces, todos estos puntitos que estoy dibujando aquí, que son números racionales, que de hecho hay un montón, no dibujé todos abajo, y también hay racionales negativos, todos estos van a dar al 1. Entonces, la gráfica o la función evaluada en esos puntos, pues va a dar al 1 y lo vemos aquí dibujado como una serie de puntitos. Pero no hemos demostrado todavía formalmente, también hay números irracionales y los números irracionales, todos ellos, su imagen es 0 y por lo tanto la gráfica se vería como estos puntitos que se quedan aquí, donde todos estos son irracionales. Por ejemplo, ya sabemos que la raíz de 2 es irracional, por aquí estaría la raíz de 2, ¿sí? Ok, muy bien, pues así se ve la gráfica, como puntitos arriba
en el 1 y puntitos abajo. Tantos puntitos en el 1 como números racionales, tantos puntitos en el 0 como números irracionales. Ok, esa es la función de Dirichlet en su forma clásica, pero en general, lo voy a poner aquí como una nota. Una función de Dirichlet es una función de la forma f de x igual a si x está en Q y b si x no está en Q. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, este es un caso particular de una función de Dirichlet. Ok, evidentemente no podemos dibujarla con todos los detalles porque es imposible dibujar todos los racionales y todos los irracionales, pero la idea geométrica de cómo funciona esta función es así. Ok, pasemos al siguiente ejemplo, que es la función piso. ¿En qué ejemplo vamos? Este no lo nombré, pero este era 2, 3, entonces este digamos es 4, 5. La función piso, lo voy a poner así. Entonces, el piso de un número x se denota así, con estos especie de corchetes, pero solamente con la parte de abajo, y se define como el máximo de todos los números enteros, tales que son menores o iguales que x. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, me fijo en el número real 0.5 o un medio, y yo le quiero sacar el piso. Me tengo que fijar en todos los enteros que son menores o iguales que 0.5. Pues enteros menores o iguales que 0.5 está el menos 2, menos 1, el 0, menos 3. El 1 ya no es menor o igual. Entonces me fijo en todos los que son menores o igual y me tomo el más grande. Y al tomarme el más grande que obtengo, pues precisamente el 0. ¿Sí? El 0 es el más grande de todos los enteros que son menores o iguales que el 0.5. Por ejemplo, el piso de 5, me fijo en todos los enteros menores o iguales que 5. Está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 6 ya no es menor o igual. Entonces me fijo nuevamente en todos los menores y agarro el más grande. Evidentemente el más grande es 5. A ver, otro, el piso de menos 1.3, ¿cuál sería? Me fijo en todos los enteros más pequeños que menos 1.3, entonces está el menos 3, menos 2. Observen que el menos 1 ya no es menor o igual que menos 1.3. Entonces, el máximo de todos los enteros menores o iguales que menos 1.3 es menos 2. Muy bien, entonces vamos a hacer la gráfica. Voy a trazar los ejes. Y voy a trazar aquí, marcar dónde está el 0, dónde está el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, menos 1, menos 2. Y por acá también marco menos 1, menos 2 y bueno, es solo para darnos una idea. Ok, entonces me tengo que fijar en todos los puntos x, y, tales que x esté en el dominio, no especifiqué quién es el dominio, entonces el dominio es todo R, y y es igual al piso de x. Muy bien, entonces me tengo que fijar, voy a ir por intervalos. Si yo me fijo en todos los números entre el 0 y el 1, ¿quién es el piso de ellos? Pues me fijo en todos los enteros menores o iguales que ellos y me tomo el más grande. ¿Y quién es el más grande? Pues precisamente 0. Entonces, el piso de todos estos va a ser 0. Y lo voy a dibujar aquí con el amarillo, este me gusta. ¿Sí? Entonces, la gráfica de todos estos puntos quedaría así. Luego, me fijo en todos los números entre el 1 y el 2. ¿Quién es el más grande de todos los enteros menores o iguales que ellos números? Pues precisamente el 1. ¿Sí?
Entonces, voy a marcarlo de otro color, espérenme, es que aquí creo que queda mejor así, ¿sí? Muy bien, entonces el piso de 1 quedamos que era 1 y lo mismo para todos estos numeritos, ¿sí? Este ya. El 2 ya su piso es 2 y lo mismo es cierto para todos los números que están en este intervalo. El, el más grande de todos los enteros menores iguales que estos números es precisamente 2 y por lo tanto la gráfica de la función en este intervalo se vería como este intervalo, ¿sí? Para ser consistentes, déjenme nada más aquí poner así como estoy poniendo. Muy bien, luego vamos con los números negativos. Entre el -1 y el 0, ¿quién es el más grande de todos los enteros menores iguales? Pues va a ser el -1, ¿sí? Y luego nos vamos entre el -2 y el -1. Noten que justo en este intervalo vivía el -1.3. ¿Y quién es el más grande de todos los enteros menores iguales que estos números? Pues precisamente el -2. Entonces, para todos ellos, la gráfica quedaría así. Y déjenme solamente trazar estas líneas auxiliares para indicar claramente eh, a dónde están yendo a parar estos números. Muy bien, pues la gráfica se vería así, evidentemente continuaría hacia ambos lados y déjenme notar que este tipo de funciones se llaman funciones escalonadas. Entonces lo voy a poner así como nota. Eh, este tipo de funciones se llaman funciones escalonadas. Muy bien. Si hay una función piso, también hay una función techo. La voy a poner aquí. Entonces, la función techo se define de esta manera. Para un número real x, el techo de x va a ser el mínimo de todos los números enteros, tales que x es menor o igual que ese número entero. ¿Sí? Pues a ver ejemplos para entender cómo funciona esta función. ¿Quién sería el techo de 1.5? Me fijo en todos los enteros mayores iguales que 1.5, está el 2, el 3, el 4, el 5. Observen que el 1 no es mayor o igual que 1.5. Y de todos los mayores iguales me fijo en el más chico y pues claramente el más chico es el 2. ¿Quién sería el techo de 3? Pues el techo de 3 sería el mismo, ¿no? Él es un entero y es mayor o igual que sí mismo. ¿Quién sería el techo de menos 1.3? Pues a ver, aquí el menos 2 no es mayor o igual que menos 1.3, pero el menos 1 sí es mayor o igual. Y de hecho es el más pequeño de todos los enteros mayores iguales. Entonces en este caso sería menos 1. Y como ejercicio les dejo encontrar la gráfica de esta función. La gráfica de la función techo. Ok. Y bueno, a ver, quizás aquí conviene precisar qué significa el máximo y el mínimo de un conjunto. Nada más como nota, por si no quedó claro. Dado A un subconjunto en R, decimos que A es el mínimo de A, si, solo si A es menor o igual que X para todos los X en A y A es un elemento de A. Y B va a ser el máximo de A, si, solo si X es menor o igual que B para todo X en A y B está en A. ¿Sí? Bueno, les dejo aquí estas definiciones, aunque las vamos a ver con mucho más detalle la próxima semana que ya veamos supremos e ínfimos. También vamos a hablar con más detalle de los mínimos y máximos. Aquí, bueno, a final de cuentas solamente lo usé para dar un ejemplo más de una función que, bueno, son funciones importantes. Ok, ahora vamos a ver cómo se ven las funciones pares y las funciones impares.
Entonces, una observación. Recordemos que una función f es par si y solo si f de menos x es igual a f de x para todos los x del dominio. Y el dominio obviamente tiene que ser un conjunto simétrico. ¿Qué significa esto en términos de la gráfica? Esto significa que el punto XY está en la gráfica de f si y solo si el punto menos x, y está en la gráfica de f. ¿Y qué significa eso? Pues que si está el punto x, y, entonces está el reflejado en el eje x. Eso quiere decir que las gráficas de las en el eje y. Eso quiere decir que las gráficas de las funciones pares son simétricas respecto al eje vertical. Vamos a poner algunos ejemplos para que quede más claro. Los tengo por aquí. Por ejemplo, esta de aquí es la gráfica. Esta de aquí es la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada menos x a la cuarta. Y lo que estoy diciendo con esta condición es que si la gráfica es par y tengo el punto x, y, pues entonces el punto menos x, y también tiene que ser un elemento de la gráfica. Y en términos de simetría, quiere decir que si yo me fijo en el eje vertical, el eje de las ordenadas, la gráfica es simétrica respecto a este eje. Es como si yo pusiera un espejo en el eje y lo que está en el lado izquierdo se refleja y me da lo que está en el lado derecho. Muy bien. Otro ejemplo de una gráfica par, lo tengo por aquí preparado, es este de aquí. Este es la gráfica de la función f de x igual a x por seno de x. Esta es una gráfica par y nuevamente observen que si está el punto con coordenadas x, y, entonces el punto con coordenadas menos x, y está en la gráfica. ¿Sí? Nuevamente, aquí en el eje y hay un espejo y todo lo que está de este lado se refleja en lo que está de este lado. Entonces, así se ven las gráficas de las funciones pares. Por otro lado, una función es impar. Recordemos que f es impar. Si solo si f de menos x es igual a menos f de x para todo x del dominio. ¿Eso qué quiere decir? En términos de la gráfica, pues que si el par x, y es un elemento de la gráfica de f, entonces el punto de la forma menos x, menos y es un elemento de la gráfica de f. Y esto va a ser un sí, solo sí. Si menos x menos y está en la gráfica de f, pues entonces también el punto x, y. ¿Y eso qué quiere decir? En términos geométricos, observen que si tenemos, lo voy a hacer primero un esquemita por aquí, si tenemos el punto x, y, ¿quién es menos x menos y? Pues es el reflejado, pero respecto al origen. ¿Sí? Esto ya es una simetría respecto de un punto. Menos x menos y es justamente tomarse el opuesto, o el antipodal, si quieren llamarlo así, respecto al origen. Si tengo por acá un punto de la forma a, b, menos a, menos b estaría por acá. ¿Sí? Justo hago una simetría respecto al origen. ¿Sí? Se reflejan así. Muy bien. Pues vamos a ver ejemplos de este tipo de funciones. Esta de aquí es la gráfica de la función f de x igual a x cúbica menos x. Y observen que si, voy a ponerlo aquí, si está el punto x, y, entonces está su reflejado, que sería menos x, menos y. Solo que a diferencia de las funciones pares, ahora el reflejo se hace respecto al origen, ¿sí? Aquí está.
Y lo mismo, ¿no? Si tengo por acá otro punto de la forma A, B, pues entonces por acá aparece el punto menos A, menos B, ¿sí? El punto, digamos, antipodal. Ahora, otro ejemplo, nada más para terminar, uno muy parecido al que vimos de la función x por seno de x, es el siguiente. En realidad les quería dibujar x cuadrada seno de x, pero no cabía, entonces hice un pequeño ajuste. Y esta es la gráfica de la función el 0.05 por x cuadrada seno de x. Esta es una función impar. Y noten nuevamente que si tenemos aquí, digamos, el punto x, y, entonces su reflejado respecto al origen, nos reflejamos respecto al origen, también está. Este de aquí sería el punto menos x menos y. Si por aquí tenemos el punto a, b, pues entonces también está su reflejado respecto al origen, que sería el punto menos a, menos b. Muy bien. Entonces las gráficas impares se ven así como reflejadas respecto al origen, ¿sí? Hay una simetría ahí. Muy bien. Ahora observemos que no todos los subconjuntos de R2 son gráficas de funciones. Entonces, observación. Para que un conjunto G en R2 sea la gráfica de una función, necesitamos que cada recta vertical de R2 corte al conjunto, que en este caso se llama G, mi conjunto, entonces corte a G en a lo más un punto. Y esta es, de hecho, otra definición de función que pueden encontrar por ahí. Muchas veces definen una función como una relación, que es una relación, es un subconjunto del producto cartesiano en que cada elemento del dominio, es decir, de la primera coordenada, está relacionado con un único elemento del codominio, que es decir, la segunda coordenada. Esto en términos geométricos se ve de esta manera. Voy a hacer dos esquemas, uno aquí y otro acá. Entonces tengo por aquí una cosa que sí va a ser la gráfica de una función y otra cosa que no va a ser la gráfica de una función. Entonces, en el primer dibujo, observen que si yo trazo una recta vertical, siempre voy a cortar el conjunto en a lo más un punto. Puede que no lo corte porque esta recta ya se salió del dominio, pero no importa. Cada recta vertical corta en a lo más un punto. En cambio, en el segundo dibujo, si yo trazo, por ejemplo, esta recta vertical, estoy cortando al conjunto en 3 puntos. Esto no puede ser una función. ¿Por qué? Porque si fuera la gráfica de una función, este punto X tomaría 3 valores distintos y las funciones no permiten hacer eso de aquí. Muy bien. En particular, los siguientes conjuntos no son gráficas de funciones. Déjenme trazar los ejes coordenados, nada más para guiarnos tantito. Y este de acá. Ay. Muy bien, bueno,
aquí un punto gordo. Entonces, este conjunto de aquí es precisamente los xy, tales que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. ¿Sí? Si saben un poquito de geometría analítica, esta es la ecuación de un círculo. Y este no es la gráfica de una función porque pues existen estas rectas verticales que cortan en dos puntos. Eso querría decir que la imagen de este punto X no estaría bien definida porque podría ir a dar a este o podría ir a dar a este de aquí abajo o podría ir a dar a este de aquí arriba. Esto que traté de dibujar de este lado es el conjunto de los xy en R2 tales que y cuadrada es igual a x. ¿Sí? Es una parábola que de hecho está relacionado con la raíz cuadrada. Si despejamos y sería la raíz cuadrada de x. Ya habíamos dicho que en términos estrictos la raíz cuadrada no es una función porque un mismo valor x puede tener dos raíces, una positiva y una negativa. Y se convertía en función cuando tomábamos únicamente el valor positivo. Pero bien, como conjuntos completos, toda la parábola no es la gráfica de una función. Ahora, aunque estos conjuntos no sean gráficas de funciones, es interesante representar geométricamente algunos conjuntos de R2. Pueden ser de interés y por lo tanto es importante aprender a graficarlos, digamos. ¿Sí? Entonces vamos a ver dos ejemplos y ya con eso terminamos el video de hoy. ¿Sí? Entonces el primer ejemplo es el conjunto de los puntos x, y en R2. Perdón si hay veces que no escribo R2, se me fue el avión, pero bueno, como estamos trabajando en este contexto, si no lo escribo me estoy refiriendo a R2. Tal que, y aquí quizás déjenme hacer un paréntesis, x menos y es menor que 1. Cuando uno describe un conjunto, hay como dos maneras. Uno puede poner los puntos que están en algún lugar y una rayita que indica tal que, y después la condición que ustedes quieran. Pero esa rayita también la pueden cambiar por dos puntos y después ponen la condición. Cualquiera de estas notaciones es correcta, las dos se usan muchísimo. Yo en general uso más esta, salvo cuando en la siguiente parte o en la primera a veces me aparece un valor absoluto, porque entonces la recta del valor absoluto se puede confundir con la recta vertical y en ese caso prefiero poner dos puntos. Pero bueno, es pura notación, no se preocupen por ello. Entonces quiero graficar este conjunto. Son los puntos en R2 con coordenadas x, y, tales que el valor absoluto de x menos y es menor que 1. Entonces tenemos que resolver quién es este conjunto. Entonces observemos que el valor absoluto de x menos y es menor que 1 si solo si menos 1 es menor que x menos y esto es menor que 1. ¿Se acuerdan? Esta era una de las propiedades del valor absoluto que vimos. Y esto sucede si solo si voy a pasar el x restando de ambos lados, me quedaría menos 1 menos x menor que menos y esto menor que 1 menos x. Y luego para eliminar este menos, multiplico todo por menos y se voltean las desigualdades. Y esto me quedaría, sí, solo sí, 1 más x es mayor que y, mayor que x menos 1. Y me fijo en cada una de estas desigualdades. Estas son desigualdades estrictas, pero si yo cambiara este símbolo mayor o igual por un igual, lo que obtendría es la gráfica de una recta. Y por lo tanto, los puntos XY que satisfacen esta desigualdad son precisamente los puntos que quedan dentro de esas dos líneas rectas. Por lo tanto, el conjunto buscado corresponde a la franja acotada por las rectas 1 más x igual a y, que corresponde a esta parte de aquí, y y igual a x menos 1, que corresponde a esta parte de aquí. Y es importante que no se incluyen las rectas, ¿sí? Sin incluir.
las rectas porque estamos considerando justamente el mayor estricto. Entonces se vería el dibujo así. Me fijo en estas dos rectas, voy a trazar los ejes coordenados. La gráfica de esta función, 1 más x igual a y, es precisamente esta recta. Pasa por, bueno, este es el punto 1, bueno, 0,1 y este de acá sería el menos 1,0. Observen que ambos puntos satisfacen la ecuación. Y luego grafico esta recta. Y esta es justamente una paralela a la que acabo de dibujar que pasa por aquí. Pasa por los puntos 1,0 y 0, menos 1. Entonces, el conjunto de puntos que yo estoy buscando, este de aquí, va a ser precisamente la franja acotada por estos dos, sin incluir las rectas. Entonces, déjenme marcar con amarillo. Las rectas no están, las voy a marcar punteadita. ¿Sí? Entonces, el conjunto son precisamente todos los puntos que quedan entre estas dos rectas. Muy bien. Entonces, no es la gráfica de una función, evidentemente, pero bueno, es un conjunto que se puede graficar y es importante aprender a hacerlo. Para terminar, el último ejemplo va a ser el siguiente conjunto. Van a ser los puntos x, y, tales que x más y pertenece a los enteros. Uy, esto quizás está un poquito más raro. ¿Qué significa que x más y pertenece a los enteros? Pues que x más y es igual a n para algún n en los enteros. Entonces, esto se puede ver como una unión sobre todos los posibles enteros de los puntos x, y, tales que x más y es igual a n. ¿Sí? Entonces, estoy escribiendo este mismo conjunto como la unión sobre todos los enteros de los puntos x, y que satisfacen esta condición. Ok. Y ahora esto ya está muy fácil porque esto de aquí yo sé que es una línea recta. Y lo que estoy haciendo es tomar todas las líneas rectas que tienen esta forma. ¿Cómo se ve eso? Pues trazo mis ejes cartesianos y me fijo cómo son las gráficas de las rectas de la forma x más y igual a n, pues son rectas con pendiente menos 1 que pasan precisamente por todos los enteros del eje vertical. Y aquí estoy usando conocimientos de geometría analítica que pues ya deberían saber de la prepa. Bien, entonces los trazamos, lo vamos a dibujar. Quizás debería cambiarlo de color, vamos a cambiarlo. Muy bien, entonces aquí está supongamos, este es el menos 1,0 y este es el 0, menos 1 y pues el conjunto son copias de esta recta que pasa, bueno, rectas paralelas a esta de aquí, la moví, que pasan por cada uno de los números enteros, ¿sí? Entonces aquí estoy dibujando algunas. Y bueno, digamos, pasarían por aquí. Este es el 0, 0. Este de aquí sería el 1, 0. Este de acá sería el 0, 1, 0, 2, 2, 0, menos 2,0, etcétera. Y aquí uno pone unos puntos suspensivos para indicar que el patrón se continúa hacia arriba y hacia abajo. Ok, entonces, bueno, este conjunto se ve como esta unión de rectas paralelas. Ok, en su guía hay más ejemplos de conjuntos que les pido que grafiquen, por favor háganlo. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar funciones usando un programa para graficar. Hay muchos. El que les voy a enseñar hoy se llama GeoGebra.
y se los enseño porque quizás no es el más potente de todos, pero es muy fácil de usar, es completamente gratuito, lo pueden descargar incluso en su celular, en su tableta, en su computadora, donde quieran, y pues es muy fácil de usar. Entonces vamos a verlo. Este es el nombre del programa, GeoGebra. Y bueno, voy a hacerlo grande. Para graficar, pues hay varias maneras de hacerlo. Lo más sencillo es en la parte inferior donde dice entrada, ustedes pueden escribir explícitamente la función que ustedes quieran. Por ejemplo, puedo poner X y me aparece ya la función identidad, cuya gráfica es esta recta. Si quieren algo más complicado, por ejemplo X cuadrada, hay que aprenderse algunos comandos, pero si ya empezaron a estudiar LaTeX, pues esos comandos van a ser básicamente los mismos, ¿no? Quizás no en todos los casos, pero sí van a ser básicamente los mismos. Entonces, por ejemplo, para elevar un X a alguna potencia, lo que hace uno es poner el acento circunflejo y después pone la potencia, que en este caso es 2. Y ya me queda la gráfica de la función X cuadrada. Pero uno le puede complicar un poquito más y poner, por ejemplo, más seno, y ya me aparece la opción que tiene GeoGebra para el seno. Le damos Enter y escribimos simplemente seno de X. Entonces aquí ya tengo yo la gráfica de la función X cuadrada más seno de X. Le doy Enter y la puedo ver. Podemos alejarnos, acercarnos, y bueno, esta es una gráfica quizás un poquito aburrida, no es la más interesante de todas, pero digamos, es una forma rápida de hacerlo. La voy a ocultar y voy a jugar con alguna otra función. Por ejemplo, una que vimos hace ratito fue la función X, que multiplicaba a seno de X. ¿Se acuerdan? Era esa función, ¿sí? Bueno, voy a centrar un poquito más la gráfica. Aquí está, ¿se acuerdan? Vimos esto como un ejemplo de una función par. Pues aquí tienen la gráfica. Esto es la manera más sencilla de graficar, pero hay otras formas. Por ejemplo, esta misma función, oye, aquí el dominio, cuando uno pone cualquier función, el dominio que grafica GeoGebra es el dominio natural, que en este caso son todos los números reales. Pero si yo quiero restringirme, por ejemplo, esta misma, pero a un dominio más pequeño, lo que puedo hacer yo es usar el comando función. Y bueno, hay varios comandos función, el más sencillo es justo este de aquí, el segundo, que tiene 3 parámetros. El primero es la función, es decir, la expresión algebraica que codifica la regla de correspondencia que estoy yo queriendo graficar. Luego, el valor inicial y el valor final. Esto quiere decir que voy a graficar una función en un intervalo determinado. Entonces vamos a hacer eso para la función que teníamos anteriormente. Entonces la regla de correspondencia era x que multiplicaba a seno de x, ¿sí? Y yo quiero que empiece, digamos, en menos, vamos a ponerle menos 10 y termine en 10. Y pues ya me sale esta gráfica de esta nueva función, es la función h, cuyo dominio es el intervalo menos 10,10. Ahora, si no les gusta el naranja, por ejemplo, ustedes pueden modificarlo, le pican aquí donde está la función, se van a propiedades y bueno, aquí pueden modificar varias cosas, entre ellas el color, y por ejemplo aquí que es rojo granate o si quieren, no sé, un azul. Y bueno, hay aquí estilos que se pueden cambiar de la línea, si la quieren punteadita, si quieren grueso, y ya, se guarda y les queda la misma gráfica pero con un estilo distinto. Ok. Hay otra manera de hacerlo. Si se fijan, cuando yo ponía la expresión directamente, GeoGebra automáticamente le asignaba un nombre a la función. La primera se llamó la función f, la segunda fue la función g y esta tercera es la función h. Entonces, la otra opción que tenemos es nosotros ponerle directamente el nombre. Entonces voy a crear una función nueva, voy a esconder esta. Si quieren desaparecer, bueno, quieren ocultar la gráfica que tienen aquí, simplemente le pican a este circulito azul y se esconde. Si la quieren regresar, le pican y vuelve a aparecer.
¿sí? Es una manera de ocultarla sin necesidad de borrar. Entonces la voy a ocultar. Entonces voy a crear una nueva función, se va a llamar la función p de x y va a estar dada por, va a ser x cuadrada, me la estoy inventando ahorita, x cuadrada más 3x menos x a la cuarta. A ver. Pues aquí está esta función. Y quizás, bueno, así vamos a dejarla. Aquí tenemos la función. Ok. Y yo quiero ver cómo puedo modificar esa función para obtener nuevas, cambiando simplemente un parámetro. Entonces, para hacer eso, voy a crear aquí un deslizador. Y, bueno, se va a llamar A y va a ser una barra en la que voy a tener un parámetro que va a ir cambiando y quiero que los valores los tome pues entre el menos 5 y el 5 que me da aquí por default, está bien. Aunque bueno, yo lo podría cambiar. Entonces, este nada más va a ser un valor auxiliar que nos va a ayudar para ver qué pasa cuando yo modifico una función. ¿Sí? Queremos ver cómo cambia la gráfica. Entonces, voy a trabajar con esta de aquí. Bueno, a ver, déjenme cambiar por otra función. Esta no me gustó. Voy a Q. No. Aquí va a ser Q de X. Y vamos a usar una parecida a la que vimos hoy. Va a ser X a la cuarta menos X cuadrada. Ok, esta me gusta más, nada más. Muy bien, entonces aquí tenemos la gráfica de la función, la voy a centrar. Y lo que vamos a hacer es modificarla usando este parámetro A. Entonces tenía mi función original, que es la función Q, y ahora vamos a crear una nueva función, va a ser la función S, y S, definida en un valor X, va a estar dada por la función Q más el parámetro A. ¿Sí? Entonces quiero ver cómo es esta nueva función S que se obtiene de la función anterior sumándole este parámetro. Entonces, cuando el parámetro A es igual a 1, lo único que yo hice fue trasladar la gráfica de la función Q, trasladarla una unidad hacia arriba respecto al eje vertical. ¿Sí? Observen que si yo muevo este parámetro, si llego a 0, atinarle a 0, ahí está, pues tengo la función S de X igual a Q de X más 0, pues es la función Q. Entonces aquí la gráfica es exactamente la misma. Si yo tomo un parámetro negativo, vean cómo la gráfica de la función S se va simplemente trasladando hacia abajo. Muy bien. Entonces, cuando a una función yo le sumo un valor constante, lo único que estoy haciendo es trasladarlo hacia arriba. Si el valor es positivo, se queda igual si el valor es 0, o hacia abajo si el valor es negativo. ¿Sí? Me puedo alejar y pueden ver que pues las gráficas son exactamente la misma, solamente que una está trasladada. Ok, bueno, esta es una modificación que podemos hacer y digamos, si ustedes ya conocen la gráfica, por ejemplo, de una recta y le suman una cantidad fija, pues lo único que hacen es subirla hacia arriba o subirla hacia abajo. Ahora vamos a ocultar S y crear una nueva, va a ser la función t de x, y ahora lo que vamos a hacer es considerar la misma función original, la q, y vamos a cambiar el argumento. Ahora en vez de tomar q de x, vamos a tomar q de x más a. ¿Sí? Ahora estamos sumando ese valor constante dentro del argumento de la función q. ¿Qué pasa? Observen que ahora la gráfica de la nueva función, la función t, es esta verde. Lo que hizo fue trasladarse a lo largo del eje horizontal. Aquí, bueno, fue con a igual a 3.5. Si nos vamos a 0, llegamos a la gráfica original de la función q. Si nos vamos con un número negativo, la gráfica de la función t se va trasladando hacia la derecha, y en cambio si nos vamos con los números positivos, pues la gráfica se va trasladando hacia la izquierda. ¿Sí?
Muy bien, entonces si ustedes tienen una función nueva que es del estilo de una que ya conocen y lo único que están cambiando es el argumento, en vez de x es x más a, lo que están haciendo es trasladar la gráfica original horizontalmente. Hacia la derecha si el valor es negativo y hacia la izquierda si el valor es positivo. Muy bien, esa es otra transformación que podemos hacer. La voy a ocultar y vamos a ver una más. ¿Qué pasa si ahora yo multiplico la función? Entonces vamos, la función u de x va a estar dada por a que multiplica a q de x. ¿Sí? Pues cuando a es igual a 0, que es el caso en el que está aquí el marcador, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, si se fijan, me da la gráfica de la función constante 0, que es esta línea roja horizontal. Pero si a es un valor distinto de 0, pues lo que hay que observar es que la gráfica se parece, la gráfica de la función nueva, la función u, se parece a la función original, que era la función q, solo que está de alguna manera modificada. Fíjense, aquí cuando los valores corren entre 0 y 1, está como un poquito más chata. En cambio, si me tomo valores mayores que 1, lo que estoy haciendo es alargar la función, alargarla. Cuando yo multiplico por valores negativos, evidentemente volteo, hago una simetría respecto al eje X. Cuando justo tengo menos 1, voy a ver si latino al menos 1, ahí está. Justo lo que hice fue reflejar la gráfica de Q respecto al eje X. Y entonces este es la gráfica roja, que es la gráfica de la función U, es justo el reflejado de la gráfica gris. Pero si yo voy tomando valores negativos menores, pues entonces se sigue deformando, digamos, se sigue alargando hacia el eje vertical, solamente que es la gráfica invertida. Muy bien, entonces cuando multiplicamos una función por un escalar, lo que estamos haciendo es achatarla si el escalar es menor que 1, agrandarla si el escalar es mayor que 1, invertirla si el escalar es menos 1, y pues se hacen las transformaciones análogas dependiendo si el valor corre entre menos 1 y 0 o entre menos infinito y menos 1. Los invito a que ustedes creen en GeoGebra sus propias funciones y jueguen un poquito de esta manera. Muy bien, para terminar vamos a ver la última transformación que podemos tener, que es multiplicar pero el argumento. Entonces voy a ocultar esta función u, entonces que sigue un w, va a ser la nueva función, wx va a ser igual a q de el argumento a que multiplica a x. Y aquí, pues bueno, ustedes pueden ver que igual nuevamente es como una especie de achatamiento, pero ahora en vez de hacerlo en el eje vertical, lo hacemos en el eje horizontal, ¿sí? Conforme a se acerca a 0, pues nos acercamos a q de 0, que en este caso es la constante 0. Conforme a se acerca a 1, nos acercamos a la función original. Si a es mayor que 1, lo que estamos haciendo es como comprimiendo la gráfica. Y bueno, si a está entre 0 y 1, la estamos como dilatando nuevamente respecto al eje X. Y bueno, los valores negativos aquí no se ve porque la gráfica es par. Entonces voy a hacer esto para la original que tenía. Voy a cambiar y voy a hacer una nueva para una gráfica que no sea par. Voy a ocultar Q y por aquí tenía, no, esta sí es par. Tenía por aquí una que no era, creo que era la P, ¿no? Esta que no me gustó, sí. Muy bien. Entonces voy a hacer lo mismo para esta función P. Voy a generar una nueva, W, ahora va a ser la función X, no puedo Y, Z de X va a ser igual a la función P de A veces X. Muy bien. Y observen que aquí lo que hicimos fue reflejarla respecto cuando A es igual a menos 1.
Ahí está. Cuando a es igual a menos 1, lo que hicimos fue reflejar la gráfica de la función original, la función p, la reflejamos respecto al eje vertical, ¿sí? Y bueno, modificando los valores a entre menos 1 e infinito, pues se va como achatando, bueno, aplastando o dilatando. Aquí ya se volteó porque tomé valores positivos. Muy bien. Básicamente, cuando tenemos una función y la multiplicamos por un valor o le sumamos un valor, lo que estamos es deformándola respecto al eje vertical, ¿sí? Si le sumamos, la estamos trasladando, si la multiplicamos, lo estamos achatando o alargando respecto al eje vertical. Si modificamos el argumento, entonces, cuando sumamos una constante, lo que hacemos es trasladarla respecto al eje horizontal y si lo multiplicamos por un escalar, lo que estamos haciendo es aplastarla o dilatarla, pero respecto al eje horizontal. Esas son las transformaciones básicas que les pueden ayudar a calcular la gráfica de una función cuando ya conocen la gráfica de otra función, ¿sí? O sea, cuando se parecen mucho, no son exactamente igual, lo único que cambia es una modificación de ese estilo, pues bueno, son herramientas que les puede ayudar. Por último, y ya nada más para terminar, quisiera hablar un poquito más de las funciones pares e impares y ver qué significa esto de que son simétricas respecto al eje vertical o respecto al origen. Entonces, si se fijan, voy a ocultar esta de aquí y me voy a quedar con la función q que tenía. Esta función no es ni par ni impar. Y para ello, quiero que vean que si yo le pido a GeoGebra que me refleje, voy a poner aquí un punto auxiliar, nada más el origen. Si yo le pido, oye, hazme una simetría axial de esta función, dice, esta función quiero que le hagas una simetría respecto a este eje. Lo que obtengo es justo la imagen espejo. Si ven, es esta nueva función. La voy a cambiar el color nada más para distinguirla. Ahí está. ¿Sí? Entonces la naranja voy a borrar el número. Déjenme trasladar, no me deja. Voy a ocultarlo. Ahí está. Entonces, ya cambió. Tenía aquí, le había cambiado el color. Muy bien. Entonces, tenía yo la función P, cuya gráfica era esta línea morada. Y al momento de hacer la simetría respecto al eje vertical, respecto al eje de las ordenadas, obtuve esta curva morada, esta curva roja. Y vean que son gráficas distintas, ¿sí? La roja es distinta de la morada. Cuando la función es par, yo lo que obtengo es exactamente la misma gráfica, ¿sí? No cambia nada, no obtengo una nueva. Entonces vamos a ejemplificarlo con alguna de las que ya teníamos acá. Voy a considerar, por ejemplo, esta, que ya sabemos que es par. Entonces le voy a decir a GeoGebra, oye, a ver, hazme la simetría axial de esta gráfica respecto al eje vertical. ¿Y vieron algún cambio? Ninguno, porque fue exactamente la misma. Si se fijan, si yo escondo la función q y dejo la q1, que es justo el reflejado, pues es exactamente la misma. Eso funciona con las funciones pares, que son justo si las reflejan respecto al eje vertical, la gráfica no cambia. Muy bien. Ahora, para las funciones impares, creo que no tengo ningún ejemplo de alguna función que sea impar, entonces déjenme escribir alguna. Voy a ocultar estas y voy a considerar la función, a ver, alguna que sea impar, x cúbica menos x. Creo que esta fue la que vimos en clase. Muy bien. Y déjenme también seleccionar esta función que teníamos, que no era ni par ni impar, que era la función p. Ok, entonces déjenme primero la función que no es ni par ni impar. Yo les había dicho, una función impar es aquella que si la reflejan respecto al origen, se queda intacta. Entonces, GeoGebra puede reflejar respecto al origen, muy simple. Para ello está esta opción que se llama simetría central. Entonces, ustedes seleccionan esta gráfica y dicen,
hazme la simetría de la gráfica respecto a este punto. Y si ven, obtienen esta nueva, que se llama P sub 2, que obviamente es completamente distinta a la gráfica de la función P. Y eso es porque la función P no es una función impar. Vamos a esconderlas y ahora vamos a trabajar con esta función R, que sí es impar. Y vamos a hacer lo mismo. Le preguntamos a GeoGebra, GeoGebra, hazme la simetría central de esta gráfica respecto a este punto. Y si ven, se generó esta nueva función, la función R1, cuya gráfica es exactamente la misma que la función original, la función R, porque la función es impar. Cuando la función es impar, no cambia nada. Y pues si no me creen que es la misma, voy a ocultar la función R y queda la R1 sin ninguna modificación. Muy bien. Bueno, pues los invito a que si pueden, bajen el GeoGebra y se pongan a jugar. Les puede ayudar muchísimo para graficar funciones. Quizás necesitan aprender algunos comandos. Por ejemplo, para la raíz cuadrada, creo que es scurt, a ver si no me equivoco. Scurt, perdón, sin diagonal, es que tengo la deformación de la T. Ponen scurt y de X. Déjenme borrar la diagonal. Y aquí está la gráfica de la raíz cuadrada, ¿sí? Si quieren modificar algo más adentro, pueden poner x cuadrada menos 1. Fíjense, aquí me apareció valor absoluto porque se acuerdan que habíamos visto que la raíz cuadrada de x cuadrada era el valor absoluto, pues justo esta es la gráfica de la función valor absoluto. Si ponemos, le vamos a restar aquí un 1 para cambiarlo, vean cómo, voy a darle ya Enter. Tenemos aquí la gráfica de la función f1 que está dada por la regla de correspondencia x cuadrada menos 1. Como nosotros no le especificamos quién era el dominio, GeoGebra considera el dominio natural, que es, bueno, aquí GeoGebra ya se los está diciendo, va a ser todos los reales menos el intervalo abierto menos 1, 1. Y bueno, aquí lo pueden ver. Resumiendo, los invito a jugar. En la lista de en la lista de ejercicios va a haber varias funciones que se les pide graficar. Pueden auxiliarse en algunos casos es fácil auxiliarse con GeoGebra, en otros no tanto y tendrán que pues echarle un poquito más de cerebro ahí a eso. Pero bueno, es una buena herramienta y espero les sea de utilidad. Con eso acabamos el día de hoy y la siguiente semana ya comenzaremos con el bloque 2. Muy bien, pues cuídense y que estén muy bien.